Bienvenidos, hoy vamos a hacer una lasaña de jamón y queso que está increíble. Miren lo que es esto. Bienvenidos, hoy vamos a hacer una lasaña de jamón y queso que está increíble. Miren lo que es esto. Para hacer este recetón vamos a poner el harina en un bol. Le vamos a agregar los huevos. Recuerden que cada 100 gramos de harina lleva un huevo. Huevos tamaño normal promedio. Si son muy chiquitos vas a necesitar 2 huevos cada 100. Le vamos a poner también un poco de aceite. Y con esta misma cuchara vamos a integrar todo. Cuando ya la tengas más o menos formada, la vas a volcar en la mesada con un poco de harina. Y la vas a amasar con las manos hasta que se forme un bollo. Una vez tengas el bollo, lo vas a poner en una bolsa, la cerramos y lo vamos a dejar descansar 40 minutos aproximadamente. Mínimo 40 minutos. De ese tiempo podemos retirar la masa. Esta masa es más o menos... es prácticamente igual a la masa que usamos para hacer cualquier pasta. Vamos a espolvorear un poquito de harina por acá. Ponemos la masa en el medio y la vamos a estirar con palo de amasar. Pero primero la vamos a dividir en dos partes para que sea más fácil estirarla. La masa la van a ir cortando del tamaño que a ustedes les quede cómodo. Como ven, ahí está la masa finita pero tampoco transparente. Yo la voy a ir cortando en pedazos así. Y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad. Yo las dejé más o menos así. Como pueden ver, es bastante finita. Con ese tamaño creo que va a estar bien. Si querés, después por separado las podés estirar un poco más así individualmente cada una. Si ves que te quedaron muy gruesas. Y listo, sin complicaciones, una receta muy fácil de hacer. Con el agua hirviendo le vamos a poner un poquito de sal al agua. Acuérdense que no le pusimos sal a la masa. Y vamos a pasar a agregar la lasaña de a una sola. Vamos a ir agregando de a una y la vamos a cocinar 1 minuto o 2 minutos porque acuérdense que es pasta fresca. Una vez pasado el tiempo de cocción las vamos a ir retirando con cuidado que no se rompan de a una. Bueno, ahora con todo listo, vamos a agarrar un molde para horno y yo le voy a poner un poquito de salsa que ya tengo preparada, tu salsa de preferencia. Puede ser salsa blanca si querés también. La primera capa ponésela de salsa, para que no se te pegue. Después ahí vamos a forrar. Y le voy a poner otra por acá. Ahí arriba le voy a poner una capita de jamón. Le voy a poner un poco de queso. Yo tengo acá mozzarella. Podés usar tu queso de preferencia, el que más te guste. A mí me sobró un tomatito que quise aprovechar, así que lo corté bien finito y se lo voy a poner también. Y acá le voy a poner un toquecito de sal, porque acuérdense que no tenía sal. Si querés le podés poner orégano, provenzal, albahaca, lo que vos quieras. Le voy a poner ahí otra capita de jamón. Y arriba otra lasaña. Y así vas a hacer por lo menos 3 capas mínimo. Obviamente acá arriba va salsa otra vez y así sucesivamente. A la última capa, a la parte de arriba, le vamos a poner un poquito de salsa. Le vamos a poner queso rallado, del de sobrecito, Le vamos a poner bastante. Bien untado el queso rallado. Que esto le va a dar un colorcito increíble y un sabor. Listo, y ahora sí como está lo vamos a mandar a horno medio alto. Más o menos entre 20 minutos y 40. Tenemos que ver que esté bien doradito por arriba. Si tenés grill lo mandás 15 minutitos que derrita todo el queso y después... Suscríbete por acá para más videos.